Armas químicas, un asesino eficaz. La ciencia es la herramienta más poderosa para la humanidad, tanto como para hacer el bien como para hacer el mal. En este video nos enfocaremos y hablaremos sobre el concepto mal, refiriéndonos y explorando las armas químicas, y estas definiéndolas como arma de destrucción masiva que es capaz de matar o incapacitar a un número de personas sin tener la necesidad de existir una fuerza explosiva como los gases tóxicos y los aerosoles venenosos, además de proyectiles o bombas rellenadas con un agente químico que al explotar esparza este agente por el aire en el territorio enemigo. Cuando hablamos de armas químicas las podemos dividir en 6 grupos, los cuales son agentes nerviosos, agentes vesicantes, agentes asfixiantes, agentes sanguíneos, agentes lacrimógenos y agentes de vómito. Vamos a describir cada uno de estos iniciando con los menos peligrosos a los más dramáticos. Por lo tanto, hablaremos en primer lugar de los agentes de vómito. Como su nombre lo indica, esta arma causa náuseas y vómito en sus víctimas. Esta arma química generalmente es creada a base de arsénico orgánico, es decir, unido a estructuras de carbono, como por ejemplo los Adams-Syke, el CLAR-1 y el CLAR-2. El siguiente grupo del que hablaremos serán los agentes lacrimógenos, que son los más comunes ya que son usados en manifestaciones violentas como agentes antidisturbios. Uno muy común y del cual estamos familiarizados es el gas pimienta en aerosol, el cual tiene moléculas de capsaicina, la cual hace que pique y esto ocasiona irritación en los ojos. En este grupo también tenemos un agente que fue usado en la Primera Guerra Mundial, el cual es el bromuro de sililo y el bromacetato como arma química de 1914 por parte de las primeras tropas francesas. Esto se consideró la primera violación de la Convención de Hague en 1899, donde se acordó en conjunto de varios países no usar armas químicas en conflictos bélicos, los cuales desató que varios años después se usaran armas químicas más peligrosas como el cloro, el fosgeno y el gas mostaza en la guerra. Seguimos hablando de otro agente que en este caso son los agentes sanguíneos, los cuales son principalmente representados por los cianuros, que son moléculas que aprovechan la circulación sanguínea para alcanzar las células. Los dos agentes más utilizados en este son el ácido cianhídrico, el más tóxico, y el cloruro de cianógeno, que no es tan fuerte pero tiene funciones lacrimógenas y atraviesan las máscaras de gas que se usaban en la guerra. El siguiente agente es de las armas más peligrosas usadas en la guerra, teniendo la medalla de bronce, los cuales son los agentes asfixiantes, que se tratan de unos agentes los cuales causan daños irreparables en el aparato respiratorio cuando se inhalan y son los causantes de más muertes durante la Primera Guerra Mundial. Entre ellos tenemos el cloro y el fosgeno, que son muy accesibles, como el cloro que se puede llegar a preparar en casa con hipoclorito sódico y ácido clorhídrico. Por eso se recomienda no hacer mezclas de productos de aseo o de limpieza sin saber qué se está usando o haciendo, especialmente si contienen cloro. En tanto a la guerra, estos agentes se usaron por primera vez en la batalla de Ypres en 1915 por parte de las tropas alemanas contra los franceses. Existe un testimonio de un médico francés que dijo lo siguiente: los hombres se ponen morados, luchan por respirar entre lágrimas y se quejan de quemaduras en el pecho y el estómago. Lo hemos visto todo: heridas terribles y avalanchas mortales de metal. La niebla que oscureció el sol durante horas, que parecían siglos. La contra del uso del cloro gas era su color verdoso y su olor fuerte, por el cual era muy fácil detectarlo. Teniendo en cuenta esto, el químico alemán Friedrich Haber, un sádico y adicto a las armas químicas, propuso e hizo un cambio del cloro por el fosgeno, el cual era mucho más tóxico, indetectable y tarda más en causar síntomas. Este científico se consideró el padre de la guerra química. El siguiente agente se considera que se lleva la medalla de plata, los cuales son los agentes vesicantes. Son llamados así por su capacidad de generar ampollas en la piel y quemaduras en el sistema nervioso.
Su elemento más famoso es la hiperita, conocida más como el gas mostaza, el cual fue considerado el rey de las armas químicas y consiste en una estructura de azufre y cloro que, aunque no suele ser muy peligrosa, sí lo era, ya que era capaz de incapacitar a los soldados entre 4 y 8 semanas. Además que en muchos casos llegó a ser mortal, principalmente por las quemaduras y los daños que causaba en el ADN. Y esto funciona porque, siguiendo la nomenclatura técnica, es una sustitución nucleófila intramolecular, que básicamente es que el azufre con densidad de carga negativa y pares de electrones libres se enlaza covalentemente con el carbono, que está unido al cloro, al mismo tiempo que elimina a dicho cloro de la estructura, lo que se conoce como un ion sulfonio, y donde se forma una estructura triangular tremendamente tensionada, y esto lo que hace lo hace muy inestable y se vuelve extremadamente reactivo ante otros nucleófilos del cuerpo, como lo es el agua, la cual reacciona en esta estructura formando esta especie de mostaza con un grupo de OH. Al mismo tiempo se suelta un protón, el cual se une al cloro que habíamos soltado antes, por lo cual se forma el ácido clorhídrico y de ahí las quemaduras. Pero el agua no es el único nucleófilo del cuerpo, también lo son las bases nitrogenadas del ADN, principalmente la guanina, la cual es capaz de unirse a esta mostaza, por la cual alquila el ADN por ambos lados, y esta genera una mutación que daña mucho la integridad celular y debilitan su división, causando la muerte celular. Por último, entramos hablando en lo cual sin duda es el agente más peligroso de todos: los agentes nerviosos. Un auténtico sinónimo de dolor, de malestar, de muerte, descubiertos en la época de 1930 por parte de Gerhard Schirach en Alemania. Sus efectos salieron por primera vez a la luz cuando este científico, tras sintetizar uno de estos productos, entró accidentalmente con él, causándole unos terribles efectos secundarios por un buen tiempo. Cuando se recuperó, volvió al laboratorio a investigar qué había pasado. Allí descubrió que estos compuestos organofosforados, los cuales investigó por años y terminó dando con el tabún en 1936, el primer agente nervioso, en 1938 el sarín y en 1944 el soman, cada uno peor que el anterior. Estos agentes funcionan reprimiendo la acetilcolinesterasa, es decir, la enzima que hidroliza la acetilcolina, a través de un aminoácido concreto de su estructura, una serina. La acetilcolina es un neurotransmisor muy importante para el cuerpo humano porque participa en procesos como la contracción del músculo liso, la actividad del corazón y la construcción de la pupila y la sudoración. Y al reprimir esta enzima que elimina la acetilcolina, el resultado es una acumulación salvaje de acetilcolina en el cuerpo humano, la cual lleva a consecuencias fatales, pues causa una sobreexcitación del sistema nervioso. Y esto produce síntomas tan negativos como vómitos, defecación, micción y miosis. También efectos al corazón, con bajada de presión arterial y del ritmo cardíaco, con arritmias, y en los músculos espasmos, convulsiones, calambres y temblores, para finalmente formar una parálisis respiratoria y la muerte segura. Estos 6 agentes mencionados anteriormente es la división de las armas químicas utilizadas en la Primera Guerra Mundial, con sus consecuencias y su manera de tratarlas. Curiosamente, y para finalizar, las mostazas de las que hemos hablado antes actualmente se están estudiando como tratamiento contra el cáncer, lo cual demuestra que se le dio la vuelta a todo positivamente y más productivo para todos. Finalizando, agradezco la atención prestada y espero que esta historia sirva para aprender cosas nuevas sobre el maravilloso mundo de la química y la ciencia.